¿Sabes qué son los ultraprocesados? Pues resulta que los ultraprocesados es comida que viene, por ejemplo, en paquetes. Y yo sé que no puedo comer esos paquetes, por ejemplo, las papitas que me encantan, pero no puedo comerlas porque automáticamente me broto, tengo los resultados. O sea, mi cuerpo no tolera ese tipo de cosas porque le hacen daño, son tóxicas para mi organismo. Con esto, ¿qué quiero decir? Así como hay alimentos que son tóxicos y te afectan la parte física y corporal y los resultados se ven, así también hay palabras que son tóxicas y no estoy hablando de algo que sea ilusorio, sino desde la neurociencia está comprobado que hay palabras que afectan tu rendimiento en la parte cognitiva porque se alojan directamente en tu corteza prefrontal, que es la encargada de tomar decisiones. Y precisamente hoy quiero hablarte de las palabras y el poder que tienen para que tu día sea un día bajo en rendimiento y no logres las metas que quieres. Pero para eso también te voy a hablar de 4 acciones diarias para empezar a reemplazar las palabras negativas con palabras positivas, que está comprobado desde la neurociencia y desde la neuropsicología, que te ayudan a lograr tu mejor versión. Y para dar la introducción a este video rápidamente, quiero contarte precisamente una experiencia que recuerdo durante el máster. Era más o menos un día martes, el día que entré, hace 2 años ya casi, febrero de 2024. Y yo recuerdo que alguien me acompañó a la universidad, mi primer día. Y esa persona ya hablaba perfectamente el italiano, o habla perfectamente el italiano. Pero no quiero juzgar a la persona, sino quiero juzgar lo que pasó dentro de mí. Cuando el primer día yo no hablaba tan bien el italiano, yo me fui arriesgándome a esa maestría sin saber hablar muy bien el italiano. O sea, lo podía entender y lo podía escuchar y lo podía leer, pero para hablarlo es un poco más difícil. La lengua, para hablar cualquier lengua, es un poco más complicado. Cuando yo fui a dar mi participación en clase, cuando yo quería hablar de algo que yo sabía, honestamente me bloqueé. No es lo mismo estar hablando contigo así, que estar hablando o sea, la persona automáticamente piensa que tú no sabes de lo que estás hablando. Y esa persona me dijo, en otras palabras, usted habló como una caca. O sea, digamos, utilizó un término mucho más fuerte, pero me dijo esa palabra y adicional a eso se rió de mí. ¿Y qué pasó? Cómo yo tomé esa palabra me afectó de ahí para adelante la maestría, porque empecé a reevaluar mis conocimientos, a reevaluar lo que sabía, a reevaluar si de verdad... En otras palabras, lo que llaman el síndrome del impostor. O sea, yo estaba ya, había pasado mi prueba, había pasado ¿cómo se dice? Había pasado mi entrevista con las directoras del máster, de la maestría, pero aún así cuando esa persona dijo esa palabra, que usted habla como una caca, que no sabe hablar bien el italiano, pues yo me bajé en moral. Me bajé en moral y empecé a bajonearme. Y precisamente ese es el poder de las palabras. Entonces, no solamente es la palabra que decimos, sino la intención con la que decimos, el tono de voz con la que decimos y el contenido del mensaje. Tú con una palabra negativa puedes destruirte a ti mismo o puedes destruir a una persona. Y quiero que tengas eso en cuenta porque no sabes la persona en qué momento se encuentre o qué momento esté pasando, o no sabes qué tan fuerte sea esa persona, pero con las palabras que tú le dices puedes destruirla. Y ahora te hago una pregunta. ¿Estarías dispuesto a cargar en tu conciencia con haber destruido a una persona que simplemente estaba pasando por un mal momento o que simplemente no tenía las herramientas y los recursos para estar en ese preciso momento presente o la habilidad para cumplir una tarea? Entonces, piensa en eso y continuemos. El poder de las palabras. El lenguaje negativo y tono negativo incluso puede agravar una situación. Si tú estás en el transporte y alguien te mira mal, un ejemplo, y tú reaccionas a eso con una palabra negativa y la otra persona con una palabra negativa, puede desencadenar hasta en una agresión física, o por el contrario, puedes desactivar todo con la indiferencia. Y es mucho mejor la segunda, porque la indiferencia simplemente deja pasar las cosas, no te dejas gobernar por tus emociones.
¿Cuántas o cuántos casos han pasado que las personas se dejan gobernar por la emoción y resulta en un desastre total? Por eso es que muchas veces dicen, no tome decisiones con ira. Deje ir esa emoción. Las emociones, como decía ayer, son temporales. Tu vida no es temporal. Tu vida es un momento único acá que tienes en este preciso momento, en este mundo, es un regalo maravilloso. Y si dejas que una emoción te controle, si dejas que esa emoción gobierne ese momento, lo puedes destruir de ahí para adelante. Ahora, ¿cómo afectan físicamente las frases negativas? Primero, aumento en los niveles de estrés. El doctor Andrew Newber, un neurocientífico de la Universidad Thomas Jefferson, asegura que una sola palabra tiene el poder de influenciar en la expresión de genes que regulan el estrés tanto a nivel físico como emocional. Y como ya hemos visto, o como ya te he contado a través de mi experiencia, el estrés puede causar muchas repercusiones tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Primero, pérdida de atención. Segundo, nubla mental. Tercero, capacidad para aprender nuevas cosas. Físicamente, pérdida de cabello. Cortisol, te puedes inflamar. Lo puedes ver en mis primeros videos. Estaba súper inflamado, se me estaba cayendo el cabello con acné. ¿Por qué? Por el estrés. De hecho, mi madre, ella me decía, que ella vivía allá, ella me decía, tiene mucho estrés. Y yo no lo veía en el momento. Yo decía, no, eso no puede ser por estrés, debe ser otra cosa, debe ser la comida, debe ser algo que me está sentando mal. No, mentiras. Sí estaba estresado porque estaba viendo solamente lo negativo y estaba repitiéndome palabras negativas como, es que en la universidad no ven mis capacidades, es que hablo mal el idioma, es que no soy suficiente. Corta eso de una, córtalo. Porque aquí en el estudio está demostrado que tan pronto dices una palabra de esa magnitud en tu día, por más trabajo interno que lleves y por más grande que seas como persona, y de hecho, te lo voy a decir, yo trabajaba antes de irme a hacer esa maestría como productor de contenidos sonoros para la radio pública de mi país. Y me iba súper bien. Y estaba súper contento y era otro tipo de persona, era mucho más feliz, era mucho más contento. Era una persona que veía lo positivo de la vida y cada mañana yo recuerdo que me levantaba a decirme afirmaciones positivas. Este día va a ser súper bueno, este día vamos a empezar con todo, este día la voy a romper. Pero ¿qué pasó? Cuando llegué a mi maestría y dejé que esas palabras que me decían otras personas, que tal vez no las decían con intención porque no conocían el estudio neurocientífico, por eso te repito, ten cuidado con lo que le dices a los demás, puedes destruirlos. Afortunadamente yo trabajé durante todo ese tiempo, un trabajo interno que tuve durante mi paso por la maestría, donde continué aprendiendo, donde continué estudiando, donde empecé a investigar desde la neurociencia, desde la neuropsicología, por qué se desencadenan ciertos factores en tu cuerpo, en tu vida, y te los transmito hoy a ti. Entonces, adicional a eso pueden aparecer pensamientos, adicional a eso las palabras negativas pueden generar pensamientos negativos, ansiedad, estrés, como te decía. Y cómo afectan psicológicamente las frases negativas a las personas. Entonces, primero, un estudio que se llevó con neurocientíficos que llevaron a cabo, neurocientíficos japoneses, demostró en 21 participantes que a los que se les expuso a palabras negativas tienen en el cerebro declaraciones o características negativas hacia ellos mismos. O sea, con solo una palabra que tú digas en tu día, negativa, la connotación que sea, automáticamente tu cerebro activa una parte que se llama la amígdala. Y la amígdala es la encargada de dar una respuesta de peligro. Entonces tú dices algo negativo y automáticamente esa amígdala se activa y le dice a tu cuerpo, estamos en peligro y tenemos que salir de esa situación. Y eso funciona bien. Por ejemplo, cuando realmente estás en peligro, la amígdala te hace entrar en ese estado, libera adrenalina, libera cortisol, libera otras sustancias que te hacen sobrevivir a esa situación. Pero si lo mantienes a través del tiempo, tú puedes ver mis videos, baja. Te aseguro que la persona que era hace 9 meses no es la misma persona que está acá. Pero crecí, aprendí de eso. Entonces, también tienen efectos negativos sobre la autoestima. Adicional a eso, su efecto es potenciado si las verbalizas. Por ejemplo, a mí me dijeron esa vez, no, es que usted no sabe hablar el idioma, no sé qué. Yo en vez de haber hecho caso a eso, yo
o sea, más bien debí haber dicho o plantearme, listo, puede que no lo hable bien, lo entiendo y lo leo. De aquí en 3 meses, mientras pasa la situación, no me encierro, simplemente aprendo mis clases, sigo común y corriente, empiezo a hablar con los compañeros, empiezo a soltar más mi lengua, que al final lo hice. Al final, cuando terminé después de un año la maestría, ya podía hablar el idioma, pero bajo esa situación de estrés y bajo esa carga y bajo esos pensamientos negativos, me hubiera ido mucho mejor y hubiera tenido una maestría mucho más exitosa si no hubiera prestado atención a esos comentarios. Ok, bueno. Ahora sí, van 10 minutos para finalizar. Las 4 acciones diarias que puedes empezar a practicar para mejorar ese uso de palabras negativas. Primero, intenta erradicar las palabras negativas. Ejemplo, no digas las palabras que comúnmente se dicen, como por ejemplo, minimicémoslas, ¿no? No puedo, no. Cámbialas. Por ejemplo, quiero hacerlo. Estoy en el camino de conseguirlo. Y eso automáticamente cambia el chip en el cerebro. O sea, lo recablea. Porque también está comprobado, como te decía, desde la neurociencia, que cuando dices ese tipo de afirmaciones negativas, tu cerebro crea conexiones para una palabra que se llama neuroplasticidad a la inversa, negativa. O sea, empiezas a creer que no eres capaz de hacer nada. Ahora, segundo, elimina la autocrítica y la crítica hacia los demás. No hagas críticas destructivas. No hagas críticas constructivas, como te decía anteriormente, puedes dañar a una persona. Haz críticas constructivas. Ayúdala a ver, por ejemplo, yo aprendí eso en comunicación, que tú cuando vas a hablar con alguien le puedes decir, mira, te quedó súper bien el trabajo, te quedó súper chévere, pero podrías mejorar en esto. Sugiere puntos de mejora. Sugiere, está bien, está chévere. ¿Cómo hubiera sido la persona si me hubiera querido ayudar o tal vez hubiera conocido que ese impacto negativo que hubiera tenido sobre mí me iba a bloquear? Hubiera dicho, vea, usted lo entiende, lo sabe leer, lo que puede hacer ahora es tomar eso y empezar a leer en voz alta para mejorar y empezar, no sé, tal vez a aprender nuevas palabras e intentar interactuar con personas de otros entornos para mejorar su fluidez. Entonces, mencionas lo bueno que tiene la persona y mencionas el punto de mejora. No lo criticas para destruirlo, porque esas críticas pueden dañar a una persona. Ahora, tercero, no generalices. No digas, es que todo sale mal. Ojo, corta. ¿Cómo así que todo sale mal? O sea, eso es algo muy, digámoslo así, como en escritura es una hipérbole, es algo muy grande. No, nada sale, o sea, no es posible que todo, absolutamente todo esté mal en tu vida, no. Cámbialo. Entonces, simplemente mira lo bueno de tu día y con esas cosas buenas vas reforzando a tu mente que estás pasando tal vez por un momento que no sea tan agradable, pero hay cosas más buenas. Hay cosas, por ejemplo, que tienes salud, que tienes cosas por agradecer, la comida, la familia, etc. Y ahora viene la cuarta, que precisamente es esa, el hábito de la gratitud. Entonces, acostúmbrate a ver y a recordarte a ti mismo el valor de la vida, de este momento. Y no estoy hablando de positividad tóxica, estoy hablando de neurociencia comprobada, artículos comprobados por neurocientíficos que demuestran que hacer afirmaciones positivas reconectan tu cerebro para enfocarte hacia un propósito, a que cumplas una meta en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia. Recablea esos sistemas neuronales y esa neuroplasticidad que tiene tu cerebro con afirmaciones positivas. Al final del día, una técnica que puede servirte muy bien es que agradezcas por 3 cosas buenas que hiciste ese día o que te pasaron en el día. Supongamos, yo siempre que hago mis guiones, siempre que grabo mis videos, siempre que hago este ejercicio para ayudarte a ti a ganar o a lograr esa mejor versión que tienes guardada, yo siempre llego al final del día y hago un balance y digo, listo, lo logré. Estoy más cerca de ayudar a más gente, estoy más cerca de contarle a más gente mi historia, estoy más cerca de lograr crear una comunidad que crea en los valores que yo creo, la disciplina, el foco, la constancia, el poder continuar a pesar de las adversidades para convertirte en esa mejor versión que tú mereces ser.
Eso es todo por el día de hoy, te agradezco y nos vemos mañana. Chao.